Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Por ejemplo, ¿qué hacer si se nos despide, se nos retira de nuestro trabajo intempestivamente o si se nos priva de una pensión que nos corresponde? ¿Qué proceso interponer? Hoy hablamos de la acción de amparo, un recurso que, bueno, su nombre lo dice, nos ampara, nos protege. Hoy en Tus Derechos, recurso de amparo. Entendiendo a la Constitución como el documento que contiene y estima los derechos de todos, es necesario señalar en ella el artículo 200, que prevé las garantías de los mismos, las garantías constitucionales. Aclaremos que una garantía no es una protección teórica o abstracta, sino una protección práctica o concreta. En ese sentido, podemos referir que las garantías constitucionales salvaguardan los derechos de las personas establecidos en la Constitución. Con eso claro, volvemos entonces al artículo 200 de la Carta Magna, que reconoce, entre otros, a la acción de amparo como una garantía constitucional que procede cuando se vulnera cualquier derecho estimado en la Constitución, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la pensión, a la salud o a la educación. Los únicos derechos exceptuados de su protección son los referidos a la libertad personal y los derechos de acceso a la información pública, ya que tienen otros cauces procesales. La importancia del proceso de amparo para nosotros, los ciudadanos, se manifiesta casi en su mismo nombre: nos ampara, nos protege. El trabajador que es despedido arbitrariamente de su puesto de trabajo, el pensionista al que se le deniega indebidamente una pensión de jubilación, o el estudiante que es separado de su institución por motivos discriminatorios, tienen abierta la posibilidad de acudir a este proceso constitucional para lograr que sus derechos sean respetados. Por ello, es un proceso gratuito para el demandante, por lo que quiere decir que su interposición no debe acarrear gasto alguno. Su trámite es bastante sencillo. La demanda de amparo se interpone ante cualquier juzgado especializado del Poder Judicial, el cual dicta la sentencia en primera instancia, que puede ser favorable o desfavorable. Contra ella cabe plantear un recurso de apelación para que la controversia sea revisada por una sala superior. Solo si la sentencia de la sala es desfavorable al demandante, éste puede presentar un recurso extraordinario ante la propia sala, denominado recurso de agravio constitucional. De este modo, y solo en estos casos, el expediente de amparo llega al Tribunal Constitucional. La regulación del amparo en detalle se encuentra en una ley especial denominada Código Procesal Constitucional, artículos 39 y siguientes, aunque para su correcta aplicación hay que tomar en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuya sentencia es definitiva e inapelable. Seguimos esta mañana en Tus Derechos conversando acerca del proceso de amparo. Nos acompaña hoy el doctor Luis Sáenz Dávalos, él es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Doctor Sáenz, buenos días. Gracias por estar en Tus Derechos y consultarle, tal vez para acercar el tema, si es que luego de la garantía que salvaguarda por nuestra libertad es tal vez la acción de amparo de las garantías más populares, en tanto reúne o concentra una mayor cantidad de derechos. Bueno, el amparo es uno de los 4 procesos de tutela de derechos que existe en el ordenamiento constitucional peruano y es, como bien ha señalado, probablemente el que más utilización tiene. Y esto se debe básicamente al hecho siguiente:
a que, con excepción de la libertad estrictamente individual que tutela el habeas corpus y con excepción de la autodeterminación informativa y el acceso a la información pública que protege básicamente la habeas data, el amparo protege la gran cantidad o el gran repertorio de derechos que existen reconocidos a nivel de la Constitución. Y no solamente de los derechos reconocidos, sino también de aquellos que eventualmente puedan ser acoplados al ordenamiento jurídico por vía jurisprudencial, o aquellos otros que puedan haber sido reconocidos pero a nivel internacional. De otro modo decirlo, el amparo pues definitivamente protege la mayor cantidad de atributos fundamentales de la persona y por consiguiente estadísticamente está demostrado que es el que más se utiliza. ¿Cómo llegamos a esta vez la primera vía en estos procesos o hay que pasar por otros para llegar a la acción de amparo? En el ordenamiento jurídico peruano, el amparo que hoy en día tenemos es un amparo que difiere al que teníamos en la antigua legislación procesal constitucional. Nuestro modelo de amparo hoy en día es calificado como subsidiario o residual. ¿Y eso qué significa? Básicamente significa que cuando los derechos de una persona o de un ciudadano son objeto de algún tipo de transgresión o desconocimiento, la casi obligación, digámoslo así, del ciudadano es la de acudir a los procesos ordinarios, a los procesos judiciales ordinarios, y solo en los casos en que los procesos judiciales ordinarios no existen para tutelar derechos fundamentales o la forma de tutela o de protección que reciben en la vía judicial no es la adecuada o no es la efectiva, es que recién se puede acudir al amparo constitucional. Es decir, el amparo no puede ser utilizado en todos los casos, sino como una herramienta muy excepcionalísima, pero al mismo tiempo muy eficaz. Lo ideal sería que todos conociéramos de estos temas, ¿no? Pero la realidad es que no, y solo nos enteramos un poco cuando nos pasa o cuando se nos transgrede algún derecho. En ese sentido, ¿se nos recomienda, digamos, como primera vía la acción de amparo o se nos orienta bien por un proceso ordinario? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se acerca, por ejemplo, a una institución como la Defensoría del Pueblo o alguna de este tipo? Bueno, como indicaba, pues, o sea, el primer camino a seguir es en definitiva el proceso judicial ordinario hoy en día. Solamente si me percato que el proceso judicial ordinario no existe para tutelar el derecho por el que reclamo, o solo si me percato que ese proceso judicial no es eficaz para los objetivos que yo persigo, es donde necesariamente puedo y debo acudir al amparo constitucional. Es decir, es una herramienta excepcionalísima y no se puede acudir a la misma todos los días. Y luego sobre lo mismo o sobre el proceso de amparo, se supone que hay leyes especiales para que este proceso se dé de manera con mayor rapidez, ¿no? Haya mayor celeridad en este tipo de procesos. Sin embargo, a veces no es así por la misma carga procesal que usted manifiesta. A veces pues todo se hace más lento. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, la lentitud de los procesos es casi, digámoslo de esta manera, un drama que afecta a todo tipo de procesos, sean judiciales ordinarios, sean constitucionales, pero aún asumiendo esa realidad, por cierto, de alguna manera dramática en algunos escenarios, sin embargo, hay que reconocer que la propia configuración que otorga al amparo, y no solamente al amparo, sino a todos los procesos de tutela de derechos, el Código Procesal Constitucional, es la de un trámite rápido. No todo lo deseable que uno quisiera, pero sí mucho más rápido, mucho más dinámico, mucho más eficiente que aquel trámite que corresponde a los procesos judiciales ordinarios. Sin olvidar, claro está, que siempre existe la opción de las medidas cautelares, que si son correctamente utilizadas pueden dar una tutela, digámoslo así, inmediata. Sobre todo esto, ¿no? ¿Qué es lo correctamente a utilizar? Porque muchas veces en estos procesos legales pues perdemos el tiempo porque no fuimos por la vía que correspondía o debíamos ir. ¿Cuándo no procede una acción de amparo, doctor Sáenz? El artículo 5 del Código Procesal Constitucional nos detalla diversos supuestos de improcedencia de un amparo. Un típico supuesto de improcedencia es cuando, por ejemplo, la materia que yo estoy reclamando no es una materia estrictamente constitucional, sino que es una materia estrictamente legal, no propia de un proceso judicial ordinario, qué sé yo, pues una disputa sobre un tema contractual, una disputa sobre derechos de socios dentro de una entidad comercial, ¿no? Qué sé yo, un tema de alimentos, un tema de carácter sucesorio. Diversos temas jurídicos que sean propiamente abordables en el ámbito de la justicia ordinaria no pueden ser objeto de tratamiento por la vía constitucional. La vía constitucional solamente se da en aquellos casos en los cuales lo que se está afectando es directamente un derecho que está reconocido en la Constitución y cuyas incidencias definitivamente afectan de modo grave al ciudadano. De otro lado, ¿qué margen existe de éxito de esta acción de amparo en los procesos que ustedes han visto o que tienen de carga aquí en el tribunal?
Bueno, el margen de éxito que se espera cuando la pretensión es verdaderamente legítima, porque queda claro que aun cuando el amparo es un instrumento generoso, no siempre se acude al mismo con una lógica que sea realmente legítima, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos que utilizan el amparo como una manera de resolver sus problemas de típica legalidad ordinaria, o en todo caso plantean pretensiones que son absolutamente insustentables en el ámbito constitucional. Entonces, el amparo, si bien es un instrumento generoso, un instrumento efectivo, al mismo tiempo requiere pretensiones que sean compatibles con la naturaleza de los derechos involucrados, es decir, temas muy urgentes y temas de incidencia constitucional directa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando uno se va a enfrentar a un proceso al Estado? Muchas veces las personas naturales pues desestiman ir por la vía judicial, en tanto dicen, ay, bueno, que le vamos a ganar al Estado, pero se ha dado casos de éxito. Bueno, no por tanto, esta vía de acción. no tanto de que sea muy tenebroso enfrentarse al Estado. El Estado, podríamos decirlo de esta forma, es un poquito el caserito en los procesos constitucionales. Sí. Normalmente siempre se le reprocha el haber actuado de modo arbitrario, el haber actuado de modo abusivo, desproporcionado y irrazonable, y en ese escenario pues una buena cantidad, por no decir la mayor parte de reclamos, son fundamentalmente emplazamientos al Estado. Entonces, ahora, obviamente eso no significa que siempre se tenga la razón, ni tampoco significa que el Estado tenga por política violar derechos, eso queda claro. Pero en todo caso, normalmente el accionar del Estado es frecuentemente cuestionado, y cuando eso ocurre, la labor del juez constitucional, y juez constitucional no solamente es el Tribunal Constitucional, sino también el Poder Judicial, la labor del juez constitucional es obviamente verificar si la pretensión es legítima y si el Estado ha actuado efectivamente acorde o no con los derechos fundamentales. Si evidentemente los ha transgredido, habrá que decirlo, y la eficacia del proceso se pondrá de manifiesto al momento de expedir la sentencia. Y dentro de la jurisprudencia que ustedes manejan aquí en el tribunal, ¿qué acción de amparo, digamos, ha sentado algún precedente importante? Bueno, muchas de ellas. Nosotros tenemos precedentes en el ámbito pensionario, en el ámbito laboral, incluso en el ámbito de aquellos asuntos que consideramos de naturaleza especial. Hay temas que se presentan en muy pocas ocasiones, muy raras veces, pero tienen una enorme repercusión, una enorme trascendencia. Ahorita se me puede venir a la memoria pues el tema relativo a la presencia de crucifijos, ¿no es cierto?, bíblias en los despachos del Poder Judicial. Se me puede venir a la memoria, qué sé yo, pues temas que tienen que ver con el derecho a la verdad. Temas que tienen que ver con el plazo razonable en la administración de justicia, tema que justamente en este momento estábamos conversando, temas que tienen que ver con fallos judiciales que tengan algún contenido arbitrario, desproporcionado, abusivo. O sea, esos reclamos son en algunos casos frecuentes, en otros casos poco presentes, pero sin embargo cuando son examinados por el juez constitucional normalmente merece un examen muy detallado y que por lo general origina en muchos casos sentencias que son importantes y que tienen carácter vinculante, es decir, terminan dando no solamente un mensaje sobre la respuesta jurídica que se va a otorgar, sino que les sirven como un referente para que el ciudadano que se encuentre en situaciones similares los utilice con carácter, ¿no es cierto?, de referente para poder lograr una justicia efectiva y una defensa adecuada de sus derechos. Genera una jurisprudencia. Definitivamente sí. Muchas gracias, doctor Sáenz, por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa, amigos. Regresamos con más aquí en Tus Derechos. Bien, amigos, ya nos encontramos con el magistrado constitucional Gerardo Eto Cruz. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, estoy a sus disposiciones. Bueno, doctor, el día de hoy estamos dedicando el programa al proceso de amparo, este proceso tan importante, y justamente usted acaba de publicar un tratado del proceso constitucional de amparo. Es el primer tratado sobre esta materia que se escribe en el Perú. Siento un poco de rubor, pero efectivamente estas reflexiones tienen exactamente una década. El proceso constitucional de amparo se regula en los 4 continentes. 17 procesos se encuentran regulados en América Latina, 12 en Europa, 1 en Asia y otro en África. Podríamos decir que es un instrumento procesal cosmopolita. Y de todo el universo de procesos que existen, por lo menos en el Perú, en el Tribunal Constitucional, el 70% son sobre amparo. La importancia radica que a partir de este proceso los justiciables tratan de que se les respete sus derechos fundamentales, por un lado. Por otro lado, los tribunales constitucionales a partir de este proceso
han redimensionado el concepto de derechos fundamentales y lo han recreado a partir de casos concretos, han innovado conceptos, han recreado figuras de los derechos fundamentales básicamente a partir del amparo. O sea, este proceso de amparo que tiene un origen latinoamericano, según algunos, pero lo que ha hecho es que gracias a este proceso la jurisprudencia del tribunal se ha enriquecido y se ha ampliado la interpretación, el alcance y la protección de los derechos. Efectivamente, ¿no? Y es un aporte latinoamericano. El amparo, diríamos, algunos evocan en términos románticos, cae como un aerolito del firmamento azteca. Surge en México, si bien México lo recepciona de ciertas influencias anglosajonas, pero es una criatura estrictamente latinoamericana. Y América Latina, a partir de México y de otros países, han hecho este aporte para el pensamiento continental europeo. Pero justamente este proceso de amparo que tiene como objeto proteger todos los derechos constitucionales, con excepción de la libertad, en fin, en el caso de la Plata, en el caso del Perú, este proceso de amparo, ¿qué modalidades tiene? ¿Cuál es el aporte de este tratado? Porque usted ha investigado esto de una manera muy amplia, ¿no? Son estos 2 tomos que están puestos a disposición de la comunidad jurídica y también de los ciudadanos, obviamente. Efectivamente, el amparo, desde el punto de vista sustantivo, como repito, ha innovado figuras en materia de derechos fundamentales, pero todos los aspectos vitales son a partir de su proceso. De ahí que los tribunales constitucionales, a partir del amparo, han recreado figuras procesales, ha innovado inclusive por encima de lo que ha dicho el legislador. En segundo lugar, hemos encontrado aquí en el Perú una suerte de tipología de amparo. ¿Por qué? Porque alguien tiene un problema laboral, alguien tiene un problema empresarial, medioambiental, administrativo, judicial. Pensionario. Pensionario. De ahí que nosotros hacemos un modesto aporte, entre tantas cosas, de que habría una tipología, amparos medioambientales, amparos económicos, amparos administrativos, amparos judiciales, ¿no? De tal manera que es una eclosión de figuras procesales a partir de los casos concretos, y sobre todo que el ciudadano de a pie tiene este instrumento procesal como instrumento de defensa frente a cualquier tipo de arbitrariedad, provenga de alguna autoridad, funcionario o persona. Una característica del amparo es que este debe ser un proceso rápido, fulminante. A menudo en los órganos jurisdiccionales esto no siempre es así, ¿no? La rémora siempre está presente. Pero ¿usted qué evaluación general hace? ¿Estamos bien, mal, regular en relación a los términos procesales, me refiero, ¿no? Del amparo? Desideratum es lo que uno quisiera que ocurriera. El ideal sería que el proceso de amparo sea un proceso efectivamente fulminante. Pero ocurre, vea usted, cuando nosotros ingresamos al Tribunal Constitucional en octubre del 2007, que me quedaba hasta las 11, 12 de la noche en el tribunal, vi un expediente, por ahí me puse a revisarlo y, oh sorpresa, ese expediente estaba cumpliendo 24 años como proceso de amparo, que se inició en el Poder Judicial y estaba llegando al tribunal. Eso parece de novela. Es insólito. Eso es algo macondiano, surrealista. El ideal es que los procesos de amparo sean tutelas de urgencia. ¿Por qué? Porque la gran diferencia del amparo con los demás procesos ordinarios radica en que ellos van a tutelar derechos fundamentales. En cambio, los procesos ordinarios tutelan derechos ordinarios. Tienen etapa probatoria, está acompasado en cierta secuencia de proceso. En cambio, el amparo basta con que se postule, se conteste y el juez ya tiene la idea y emite sentencia. Debería ser así. De ahí que la cosmovisión del juez constitucional del amparo es que le dé prioridad a estos procesos. Bueno, dentro de los aportes que se establecen en el caso, en esta obra
está también un recorrido por la jurisprudencia del tribunal. ¿El Tribunal Constitucional peruano en materia de amparo ha hecho aportes a este proceso? Desde luego, no solamente son aportes para el país, sino que yo que me paseo mucho en América Latina y también he visitado muchos países en Europa, existe una creación jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional para América Latina. Fíjese usted que el Tribunal Constitucional nuestro ha servido como paradigma y modelo para República Dominicana. También ha tenido profunda influencia en Bolivia, muy al margen del Tribunal plurinacional. Colombia con el Perú somos los tribunales que han innovado reglas procesales y se han recreado también derechos sustantivos fundamentales que no estaban en la Constitución, de tal manera que el Perú ha hecho aportes para Latinoamérica y, por qué no, también, por decirlo en términos cosmopolitas. Bien es cierto que hay muchas sentencias opinables, pero al fin y al cabo entran en el juego de la discusión académica. Ya nosotros, usted siempre es un abanderado de las investigaciones, de la difusión de la labor del Tribunal Constitucional y del proceso de amparo, sobre todo. Desde la Constitución del año 79 han transcurrido ya muchas décadas, varias décadas, y el proceso de amparo se mantiene firme, fuerte, vigoroso. Se ha venido consolidando y fíjense usted, nosotros tenemos inclusive un antecedente que podríamos llamarlo novoandino, o sea, antes de esta Constitución del 79 y la del 93, implícitamente el amparo estaba comprendido en la Carta del 33 y a través de una ley ordinaria que emitió un decreto ley Velasco Alvarado, la 17083, que regulaba el trámite del habeas corpus en la vía civil. Eso era amparo. Pero mucho más atrás encontramos los viejos interdictos que se han encontrado aquí en documentos. Inclusive hay un libro sobre los documentos de Santotis en Cusco. Eso era un amparo novoandino. Se pensaba que solamente México era el único país que tenía precedentes antes de la República, y hoy se ha descubierto que en el Perú también ha existido, y eso también lo reivindicamos en nuestro trabajo. Bueno, magistrado Gerardo Eto Cruz, felicitaciones por la publicación de este tratado del proceso constitucional de amparo, ¿no? Esperamos que es un aporte a la jurisprudencia y al estudio de los procesos constitucionales en el Perú. Muchas gracias, espero que sea de alta utilidad a la judicatura, a los abogados, a los estudiantes y estudiosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien amigos, esta fue la entrevista con el magistrado Gerardo Eto Cruz. Nosotros pasamos a ver el resumen de las opiniones de nuestros invitados. El amparo es una herramienta excepcionalísima y no se puede acudir a ella todos los días. Es improcedente a este recurso cuando la materia que se está reclamando no es una materia constitucional. De todo el universo de procesos que existen, por lo menos en el Perú, en el Tribunal Constitucional, el 70% son sobre amparo. El ciudadano de a pie tiene este instrumento procesal como instrumento de defensa frente a cualquier tipo de arbitrariedad. Llegamos al final. Recordar entonces que la acción de amparo o recurso de amparo es la garantía constitucional encargada de salvaguardar con mayor celeridad nuestros derechos constitucionales. Recordarles también que cualquier tema, sugerencia o comentario que quieran hacer a este su espacio lo pueden hacer siempre a nuestras cuentas en redes sociales que aparecen ya en pantalla. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Buen domingo.